Exactamente, esa es una de las calificaciones que otra. Cuando le enseñan a contar a un niño, primero le enseñan del 1 al 10, ¿no? ¿Qué otra? Muy importante, que tiene que ver con su futuro post-mortem. ¿Los 10 mandamientos? Ajá, exacto. Si cumples con los 10 mandamientos, te vas al cielo y si no, te vas al infierno, correcto. Sí, bueno, entonces en realidad es un número arbitrario. A lo mejor Moisés bajó del cerro con su tabla, que a lo mejor no eran 10 mandamientos, a lo mejor eran 15 o eran 20 o es 23, algún número impar, y a lo mejor se le cayó una de las tablas y como se le rompió, dijo, ay, pues mejor nomás les voy a presentar estos 10 que me mandó Dios, pero en realidad nos habían mandado más. En fin, hay muchas posibilidades. El caso es que yo subí de 10 a 12 simplemente porque el número de imágenes que me caben en esta diapositiva rectangular me da espacio para aprovecharlo y poder darles una clase. Y entonces empecé a hacer talleres así de top 12, de todo, ¿no? Ya vieron el top 12 de tórax, top 12 de corazón, y así aprovechamos todas estas imágenes. Bien, entonces, presumiendo que ya dominamos la anatomía, vamos a ver si esto es cierto. Y la primera que aparece aquí en mi pantalla, abajo de mi foto, es Génesis. Y entonces a Génesis le vamos a preguntar cuáles son, a qué corresponden estos números. Ok. El número 1 es la vena cava superior. Correcto. El 2 es la aurícula derecha. El 3 es la vena cava inferior. El 4 es el botón aórtico. El 5 es el tronco de la pulmonar. El 6 es la aurícula izquierda, que en condiciones normales no se debería ver. Y el 7 es el ventrículo izquierdo. Excelente. Bien, vamos a afinar algunos detalles. Esto entonces corresponde a la orejuela de la aurícula izquierda que Pedro Osa le llama el tercer mogul, ¿ok? Mogul, M-O-G-U-L, que viene de mogote. Mogote es un chipote, es una montañita, los que han ido a esquiar y que se han atrevido a bajar por las negras, han encontrado que hay un chorro de mogules, o sea, esos chipotes con los que va uno brincando, esos son los mogules. Entonces, el tercer mogul es la orejuela de la aurícula izquierda. Un detalle interesante que se ve muy bonito en esta radiografía es este espacio, Génesis. ¿Cómo se llama este ángulo? Es sí, cardiofrénico. Eso, correcto. ¿Y este otro? Costofrénico. Costofrénico o costo diafragmático. Entonces recuerden que hay un ángulo cardiofrénico izquierdo, un ángulo cardiofrénico derecho, un costo diafragmático izquierdo y un costo diafragmático derecho. Bien. El contorno, ok, ahora fíjense con detalle y vamos a ver aquí tres densidades distintas. Una es el aire, el pulmón. Otra es el corazón con sangre que tiene densidad de partes blandas. Y hay una densidad intermedia aquí. ¿Lo distinguen? ¿Lo distingues, Génesis? Sí. Estos cambios sutiles en densidad son muy importantes en imagenología. No son para ignorarse, no son para ignorarlos. Entonces, aquí, este ángulo es muy importante porque nos está expresando el tamaño y la morfología del ventrículo izquierdo. Los ventrículos, que son muy poderosos musculares, pueden crecer de dos maneras. Uno, en forma de hipertrofia concéntrica, o sea que se pone así como cachetón o nalgón, como le quieran decir. Y la otra es la dilatación o el aguangamiento del perfil ventricular cuando se extiende hacia afuera. Entonces, un ventrículo izquierdo redondo o un perfil ventricular izquierdo redondo o cachetón nos habla de hipertrofia concéntrica. Esto nos habla de que el ventrículo izquierdo está orientado a un aumento de la resistencia.
como sucede en los casos de hipertensión arterial sistémica o una estenosis valvular. ¿Me explico? Sí. En cambio, el ventrículo izquierdo, cuando trabaja mucho tiempo a marchas forzadas con la hipertrofia ventricular, se cansa. Y si ese ventrículo izquierdo no recibe suficiente sangre para el esfuerzo que está haciendo, se dilata. Entonces hace lo que se conoce como una cardiomiopatía isquémica. Bueno, hay cardiomiopatías isquémicas y no isquémicas, ya lo vimos. La cardiomiopatía isquémica es por falta de oxígeno, la no isquémica es por toxicidad de algún virus, de alguna sustancia como el alcohol, drogas, medicamentos, etc. Entonces, el contorno del perfil ventricular es muy importante para ver este ángulo. Si el ángulo está agudo, si el ángulo es agudo porque el corazón se extiende así y el ángulo de aquí es de esta manera, es dilatación. Si el perfil ventricular es cachetón y el ángulo está así, es hipertrofia concéntrica. Muy bien, Génesis, muchas gracias. Abajo de mí, en mi imagen, está Josué. Entonces, ahora, Josué, te voy a pedir que me digas, que me describas esta imagen. Ok, pues es una imagen con una opacidad, pues, se me olvidó la palabra. Eso pasa. Ese Ok, es el fenómeno de cuando les pregunta a uno. Al que le pregunto, se le borra la mente. Todos los demás que están por fuera lo saben todo y quieren hablar o quieren participar, pero cuando les cambio y les pregunto a otros, se les chupa el cerebro. Bien, José, a ver, concéntrate. ¿Qué es lo que ves? Lo voy a decir así. Observo una imagen que es de alta densidad, de forma bilateral. ¿Qué crees que sea? Acordándome de las fotos de ayer, lo primero que se me ocurrió era que era como el derrame pericárdico, el que es como un globo. Muy bien, entonces vamos a regresarnos a tu primera impresión. Esto no lo escribes como una opacidad bilateral. Aquí lo que dices es, hay que. ¿Qué es esa opacidad bilateral? Pues el corazón. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Ayuda. Cuando digo ayuda, Cardiomegalia. para eso, cardiomegalia. Entonces, aquí lo que dices es, hay cardiomegalia. El siguiente paso para describir si hay cardiomegalia o no es qué tanto tiene de cardiomegalia. ¿Cómo calculamos la cardiomegalia, Josué? Con el índice cardiotorácico. De acuerdo, entonces, pero pues aquí sale sobrando el índice cardiotorácico porque es evidente que una cardiomegalia global o masiva. Entonces decimos, existe cardiomegalia grado 4, si quieren, también es otra forma de decirlo, ¿no? Del 0 al 4 por cruces. Entonces, una cardiomegalia masiva, porque acuérdense que cuando digan cardiomegalia, yo les voy a preguntar a expensas de qué cavidades, porque ya sabemos cómo están las cavidades. Entonces, esta es una cardiomegalia masiva. Muy bien, entonces, lo primero que se te vino a la mente fue derrame pericárdico, José. Pero quiero que me digas todo el camino, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? De la cardiomegalia De la cardiomegalia. son los de la mnemotecnia de Vaca. Venga. Es el derrame pericárdico. No lo voy a decir en orden, la cardiomiopatía, que puede ser isquémica o no isquémica. Rayos. Bueno, la mnemotecnia del corazón de vaca, como yo la inventé, no es oficial, no tienen que usarla, pero yo la inventé para que tengan el orden y les vengan a la mente todas las posibilidades. Después de sigue la E, que representa es Epstein, enfermedad de Epstein. Correcto. Y ahora luego la otra es valvulopatía, como las reumáticas, las enfermedades reumáticas. Correcto. Pero fíjense, cuando hablo de valvulopatía, quiero decir que es una valvulopatía múltiple.
Porque si nos imaginamos en esta radiografía, ¿en dónde están las válvulas auriculoventriculares? Están aquí, miren. La tricúspide se encontraría aquí. Bueno, vamos a dibujarla. La tricúspide queda aquí. La válvula mitral quedaría aquí. La válvula aórtica más o menos quedaría aquí. Y la válvula pulmonar quedaría más o menos aquí. Entonces, si decimos que es una valvulopatía nada más, tendríamos que pensar qué valvulopatía es, de qué válvula está afectada. Vamos a un ejemplo, vamos al de la mitral. Si la válvula mitral se afecta, o en términos generales, todas las válvulas que hacen este mecanismo, les pueden pasar dos cosas. Una, que tengan insuficiencia, eso quiere decir que no cierren bien, que no coapten bien las valvas, y entonces la sangre refluye de la cavidad ventricular a la aurícula al momento de la sístole ventricular. Entonces, esa es la insuficiencia. La otra cosa que le puede pasar a una válvula es la estenosis, es decir, que no se abra completamente, sino que se abra poquito. ¿Por qué? Porque esté calcificada, porque tiene fibrosis. Entonces, fíjense, lo que pasa aquí es que la aurícula izquierda, que está tratando de vaciar su contenido al ventrículo izquierdo, no logra hacerlo, por lo tanto, en su totalidad, por lo tanto, le queda un remanente de sangre a la aurícula. Y entonces esta aurícula tiene que empezar a aguantar una sobrecarga de volumen. Como las aurículas no son muy fuertes, sino que son membranosas, soportan mucho mejor una sobrecarga de volumen que una sobrecarga de presión. Entonces, en una estenosis valvular, por ejemplo en la mitral, que es la más frecuente, lo que pasa es que la aurícula izquierda empieza a crecer, pero muy despacito. Y entonces hay cierta cronicidad que depende del grado de la estenosis, por un lado. Y también depende de la necesidad que tengas de circulación en el cuerpo en general. Entonces, una estenosis mitral leve, estenosis mitral pura se llama, o sea que solo hay estenosis leve, pues la paciente o el paciente lo puede tolerar durante mucho tiempo mientras no haya una demanda física. ¿En qué momento va a haber una demanda física? Cuando, si es un corredor, si quiere hacer ejercicio, o en estados hiperdinámicos como el embarazo. En el embarazo hay mayor requerimiento de volumen circulante y entonces las pacientes que tienen estenosis mitral leve, que han cursado asintomáticas durante mucho tiempo, resulta que en el corazón se les hace la sintomatología. Durante el embarazo se les produce la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? Pues lo que pasa es que como se está encharcando la sangre en la aurícula izquierda, Josué, que eres tú el que sigue, ¿qué pasa cuando se encharca la sangre en la aurícula izquierda? ¿Qué paso sigue? Que la sangre empieza a encharcarse, Ajá. en el lecho capilar del pulmonar. ¿Produciendo qué? Produce como pequeños derrames, No. derrames plurales. ¿Qué fenómeno? ¿Cómo llamamos ese fenómeno? Calma, Génesis, cálmate. Es cefalización del flujo. ¿Qué más? Y pues impide el intercambio gaseoso y produce disnea. Sí, disnea, exactamente. Clínicamente se presenta como disnea, y se presentan lo que llamamos los signos de HBCP. Sí. Incluyen todos esos que está tratando de mencionar, que son redistribución o cefalización del flujo, pequeño derrame pleural, líneas B de Kerley, hilios gruesos y mal delimitados, que es la congestión vascular. Y si eso sigue, ¿qué va a pasar, Josué? ¿Cuál es la complicación, digamos, o el grado extremo de HBCP? ¿Ayuda? Se va a pasar al ¿Es lado el del edema? Eso, ¿El edema agudo pulmonar? Exactamente, edema agudo pulmonar, exactamente, muy bien. Ok, muy bien, muy bien, José. Entonces, lo que tenemos ahí efectivamente es un derrame pericárdico con la imagen en garrafa, es la imagen característica de imagen en garrafa, correcto. Muy bien, aquí en mi pantalla ahora le toca a Cintia. Bien,
Espérame, ahí te va la siguiente imagen. Ahí. Pasa que pasa la mouse. Ah, ahí está. Ah. Ahí la siguiente imagen. Permítame quitar la... Ya aprendiste a quitar la cosa esa. Muy bien, ahora dime, ve esta imagen, Cintia, y dime, descríbela. Bueno, es pues una radiografía de tórax y parece que ¿cómo se llama? La silueta del corazón derecha se ve como alargada, No se dice alargada, se dice aumentada de volumen. aumentada, aumentada, ¿Qué cavidad es, Cintia? a la aurícula derecha. Correcto, muy bien. ¿Ves alguna otra cavidad afectada? No, bueno, No, yo tampoco. ¿Qué piensas que tenga este paciente, Cintia? pues hipertrofia de la aurícula derecha. Bien, aquí tenemos que tener cuidado con este detalle. Las aurículas decíamos que no tienen, las aurículas no son musculares, son tendinosas, tienen un poquito músculo, entonces las aurículas no se hipertrofian, las aurículas se dilatan. Ok. En cambio, los del ventrículo sí se puede hipertrofiar y aparte se puede dilatar. Muy bien. Entonces sí, es un crecimiento auricular derecho. Ahora dime las posibles causas de crecimiento auricular derecho. Pues la primera que se me ocurre, había dicho ayer, creo, de una enfermedad congénita en donde la aurícula estaba más grande por la válvula que estaba más abajo. Así es, ya no lo dijo Josué, se llama enfermedad de quién. Epstein. Correcto, muy bien. Ese nunca lo van a ver, a menos de que hagan una especialidad en cardio o en cardiopediatría. Yo solo he visto un caso de enfermedad de Epstein del adulto que son 40 años de experiencia de imagen. Entonces, no, es poco probable que la vean. No más falta que el primer día que vayan a cardio, lo que vean sea esto y digan, es una enfermedad de Epstein. Entonces ya sé que van a venir a reclamar. Doctor, usted dijo que nunca la íbamos a ver y fue lo primero que me tocó ver. Pero bueno, pues ojalá, porque sería más experiencia para ustedes. Pero ¿qué otras cosas podrían hacer que la aurícula derecha crezca de esta manera, Cintia? Bueno, como mencionaba también del otro lado, pero esta podría ser como estenosis o insuficiencia de la válvula tricúspide. Correcto, muy bien, exacto. Una más, otra causa más. Ya no se me ocurre nada. Sí, piensa, sí se puede, porque esto lo vamos a ver que sucede más frecuentemente en la aurícula izquierda, pero también puede suceder en la aurícula derecha. ¿Ayuda? Por comunicación interauricular. Ándale, ahí tienes, me ganaron una comunicación interauricular. Cintia, cuando hay una comunicación interauricular, ¿de dónde a dónde pasa la sangre? ¿De la aurícula izquierda a la derecha? ¿Por qué? Si sabes, Por menor presión en la derecha. claro, por la diferencia de presiones, correcto. Entonces, fíjense un detalle, y es algo que no mencionamos ayer. Este fenómeno del paso de la sangre de la izquierda a la derecha se va a dar durante un tiempo limitado, determinado, porque al aumentar el flujo circulante en el circuito pulmonar, al aumentar el flujo en el lecho vascular pulmonar, las arterias responden con engrosamiento de su pared por el aumento de la presión. Es decir, que la arteria que está recibiendo más volumen, pues trata de contenerlo y para eso se desarrolla una hipertrofia muscular de la pared arterial. En ese momento, cuando además aumenta el grosor de la pared arterial, la luz se disminuye. Y entonces, ¿qué fenómeno va a pasar después, Cintia? Que va a producir disminución de la vascularidad periférica porque las arterias están cada vez más, la luz está más delgadita y hay aumento de la presión en el circuito arterial. Al aumentar la presión en el circuito arterial se va a dilatar la arteria interlobar derecha, se va a dilatar el tronco de la pulmonar y luego va a crecer el ventrículo derecho. ¿Cómo se llama eso, Cintia? Hipertensión arterial pulmonar. Exacto. Entonces,
Cuando eso suceda, cuando la presión del circuito derecho exceda la presión del lado izquierdo, ¿qué va a pasar con el flujo? ¿Cómo otra vez? Cuando la presión del circuito derecho Ajá. exceda el de la presión del lado izquierdo, ¿qué va a pasar con el cortocircuito, con el flujo que se está dando en el cortocircuito? Mm, ¿Ayuda? ¿Va a pasar a la izquierda? Se invierte el flujo. Y ahora el flujo va a ser del lado derecho hacia el lado izquierdo. Las cardiopatías en las que sucede eso, como son la CIB o la PCA o la CIA, se conocen como cardiopatías con el complejo de Eisenmenger. Eisenmenger. El fenómeno de Eisenmenger consiste en eso. Y ahora la pregunta que sigue es, ¿qué sintomatología va a dar el paciente cuando se invierte el flujo? Bueno, más está difícil que me la respondan. Primero, la cardiopatía, la CIA, la CIB y la PCA son cortocircuitos de izquierda a derecha y por lo tanto son acianógenos. ¿De acuerdo? ok. ¿Por qué? Porque está pasando sangre oxigenada Oxigenada. No oxigenada. pulmonar, Ujú. pero cuando se invierta, ¿qué va a pasar? Cianosis. La cardiopatía se vuelve cianógena. Y entonces, si nosotros nos esperamos a detectar una cardiopatía congénita del Eisenmenger hasta que sea cianógena, ya no hay nada que hacer porque los cambios en la vascularidad pulmonar no tienen remedio. Entonces, nuestro trabajo es detectar las cardiopatías cuando son acianógenas en la etapa temprana para poder corregirlas con la mínima repercusión sistémica al paciente. ¿De acuerdo? Sí. A ver, Cintia, vamos a seguirte exprimiendo la neurona. Mm, ¿Cómo, si yo tengo la sospecha de que, como en este caso, de que hay esa malformación, cuál es el paso que sigue? Diagnóstico. ¿Qué crees que siga? ¿Un ecocardiograma? Correcto, y en el eco lo vamos a diagnosticar. Vamos a suponer que el eco sale positivo. ¿Qué paso crees que siga? Ah, ¿Ayuda? ¿Somebody? ¿Alguien? Ya vimos eso porque ya revisamos el método diagnóstico para confirmar estas cardiopatías y aparte para darles tratamiento. ¿Qué se hace? ¿Alguien? ¿Somebody? Alejandra, América, Catherine, Yuki, Diana, no te veo, Diana, estás a contraluz. ¿Resonancia magnética? Ajá, ok, sí, claro, la resonancia es un excelente diagnóstico. Ahorita lo vamos a ver también en el taller, pero hay otras opciones. Y si la resonancia se confirma que se trata de una enfermedad de Epstein, ¿qué sigue? pues cerrar la comunicación interauricular. ¿Cómo la cierras? Mm, Hay dos maneras de cerrarla. ¿Cuáles son? Ayuda, alguien. Pero la de Epstein es la de la implantación baja de la tricúspide, ¿no? Sí, pero bueno, estamos hablando, si una Epstein tienes que abrir el corazón y arreglarlo, pero una CIA, una CIB o una PCA, ¿cómo la corriges? Una, abriendo el corazón y la otra, haciendo un Cateterismo. cateterismo, correcto, haciendo un cateterismo. E introduces un catéter a través de la vena o la arteria, generalmente la arteria, te metes por la aorta ascendente, el aórtico, te metes a la aurícula izquierda y ahí, primero, ¿para qué sirve un catéter, meter un catéter en una estructura vascular? ¿Para qué sirve un cateterismo? Uno, sirve para inyectar medio de contraste. Anótenlo por ahí porque no me acuerdo si lo cubrimos.
Uno, para inyectar medio de contraste, o sea, opacificar un vaso. Si cuando inyecto el contraste veo cómo el contraste pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, pues ya confirmo mi diagnóstico. Dos, con el puro trayecto del catéter yo puedo hacer diagnóstico, porque si veo que se pasa de un lado para el otro, ya tengo mi diagnóstico. Si veo que el catéter sube por la aorta, sube por el callado, baja por el callado y de pronto se mete hacia las cavidades derechas, ya hice mi diagnóstico de PCA, nomás con la pura imagen del catéter. Bueno, el trayecto del catéter me dice algo. Le inyecto contraste. ¿Qué más puedo hacer con ese catéter en una cavidad? ¿Medir qué? ¿El diámetro de los vasos? ¿O qué otra? Eso lo hago. ¿La presión? ¿Cómo? ¿Medir ¿La presión? presión? Medir presiones, correcto. Entonces mido la presión de la aurícula, del ventrículo, de la aorta, de la pulmonar o de lo que sea. Y finalmente, ¿qué otra cosa puedo medir? El PO2, pues el oxígeno. Y entonces yo puedo saber si una arteria está contaminada o no está contaminada con CO2. Y entonces yo puedo confirmo mi diagnóstico con todo eso hago con un cateterismo. Y luego, lo más maravilloso todavía es que puedo meter un catéter especial que tiene una como canasta que se expande. Entonces meto ese catéter con esa canasta, lo aboco al sitio en donde está el orificio de la comunicación interauricular y lo expando. Un paracaídas. Quito mi catéter y ya resolví el problema de la CIA o de la CIB o de la PCA. Es como una especie de stent. Bueno, un stent es un tubo colapsado, que cuando lo meto y le inflo un balón, lo extiendo, luego ya quito el balón y me voy y ya dejo la arteria extendida. Ujú. Sí, un stent sirve para dilatar una estructura vascular estenosada, pero aquí este paraguas pues, es otro sistema, es un paraguas que se llama de Kurtz Amplatz o algo así, no sé, hay 1500 tipos, sabores, colores, los cardiólogos son los que saben de eso, y para eso sí, cardiólogos intervencionistas. ¿Me explicó? Muy bien. Ok, entonces, muy bien, entonces, me falta un posible diagnóstico. Una posible causa, alguien que me diga una posible causa extra. Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el ventrículo izquierdo. Bien, vamos a ver. Siguiente persona en mi pantalla es Itzel Osuna. Venga, Itzel, descríbeme esa imagen. Pues veo cardiomegalia en Si te oye el, débilmente, sube el volumen, súbele a tu volumen laringio, acércate al micrófono. Venga. creo que es, bueno, mi micrófono no sirve muy bien, pero Lo- veo cardiomegalia eh, en el ventrículo izquierdo y no sé si del lado derecho, bueno, yo sí lo veo más también, pues, aumentado de volumen. Y hay una cardiomegalia global, digamos grado, ¿qué grado le pones? ¿4? Mm, la verdad, no sé mucho pues, de los grados. Es una apreciación un tanto subjetiva, mira. Ok. Corazón bovis, el cor bovis el corazón de vaca de la primera diapositiva. Y compáralo con este. No, este está más chico. 4 grados, ¿este Ujú. para cuál te gusta? Como 2 o 3. ¿De acuerdo? Da una. Cardiomegalia de grado 2, está bien. O 3. Muy bien. ¿Qué más tiene? ¿Qué más ves en esta imagen? Pues en la parte de los pulmones veo opacidad. Creo, Opacidad. Automáticamente cuando dices opacidad, tienes que hacer la descripción de qué tipo de opacidad es, de las 5 que conocemos. parece, si bien recuerdo la imagen, me recuerda un poco a la retículo nodular.
Retículo nodular es sinónimo de Am, tuber... No. Sí. fibrosis. Ah, sí, fibrosis, digo, Digo, fibrosis pulmonar. Perdón. pienso en fibrosis pulmonar. Muy bien. Fíjate bien en esta imagen. No son tanto rayas y nódulos. Más bien semeja otro tipo de patrón. ¿A cuál? Dime los 5 patrones primero para ver si te lo sabes. Es el lineal, el nodular, el retículo nodular, el alveolar y creo que tumoral. Correcto, muy bien. Ahora, recapitulando, retículo nodular no es. Entonces, ¿qué patrón es? De los 5 que dijiste, no es retículo nodular. Entonces, ¿a cuál corresponde? De los 5. ¿Es lineal? La verdad, yo no le... No. No. No son- Doctor, ¿puedo decir algo? aquí hay una afectación de los dos pulmones. Es una afectación simétrica. ¿No te dice algo eso? ¿Mis manos? ¿No te dice? Ah, de alas de mariposa. Correcto, sinónimo de Ay. ayuda. Edema pulmonar agudo. Edema agudo pulmonar, correcto. Es un edema agudo pulmonar. Muy bien, acuérdense que hay cardiogénico y no hay cardiogénico. Si tengo este patrón alveolar, porque eso es un patrón alveolar bilateral, respeta la periferia. Son nubes, nubecitas, nubes por todos lados, con broncograma aéreo. Respeta la corteza pulmonar, que es un edema pulmonar. Y aparte tengo cardiomegalia, pues ya tengo un edema pulmonar de origen cardiogénico. Muy bien. Doctor, una duda. Sí, ¿El patrón sería alveolar en alas de mariposa? sí, sí. En alas de mariposa nos referimos a que es simétrico. No idéntico, pero sí de tendencia simétrica. ¿De acuerdo? Ujú. Bien. Venga, Roberto. Ahí, venga. Venga, ahí está. Mm, ¿Le ves algo anormal, Roberto? ah, ¿Sí o no? No. ¿Algo te llama la atención? No, no hay problema. A ver, Roberto, revisa los contornos derechos del corazón. Dime, ¿a qué estructura corresponde esto, esta parte? no no es el tronco pulmonar derecho. Bueno, Negativo. Acuérdate de lo que vimos en esta imagen. El número 1, ¿a qué corresponde? mm, ¿A cómo juego yo con ¿cómo juego con esto? ¿Ah? Es que todavía no lo conozco suficientemente. Oh, pues. ¿A qué corresponde el número 1? Acuérdense que quedamos que si no se saben esto, no lo vamos a hacer. ok, ya. Perdón, es la vena cava superior. Ándele, correcto, bien. Ahora, ¿a qué corresponde esto? A la aurícula derecha. Correcto. Ahora, ve el perfil izquierdo y empiece de arriba abajo. ¿Qué es esto? Es el botón aórtico. Y luego, Luego está el, el tronco pulmonar. ¿ah? Es el tronco principal de la arteria pulmonar. Revisen su presentación de ayer, ahí van a ver que se ve cómo da la vuelta ahí el tronco de la pulmonar y luego se divide en la rama izquierda, que es más alta, y luego la derecha, que es más baja. Y luego, ¿qué más ves? Luego está la orejuela de la aurícula izquierda.
Aquí. que sí está un poco aumentado. Exacto, tiene un chipote. Entonces, ¿qué tiene? Tiene pues crecimiento de la aurícula izquierda. Correcto, entonces, ¿qué tiene? ¿Cuáles son mis diagnósticos diferenciales? Puede tener mm, pues cuando hay hipertensión arteriopulmonar y hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, no puede, bueno, cuando supera ya a la válvula mitral, pasa a la aurícula derecha y aumenta su volumen. No, Sí, no, no. aurícula izquierda, perdón. No, estás haciendo un lío. No, no, no. Acuérdate que hay una división entre cavidades izquierdas y cavidades derechas. Aquí tenemos aurícula izquierda, aquí tenemos ventrículo izquierdo. Está dilatada la orejuela, o sea, está crecida así la aurícula izquierda y esta es la dilatación de la orejuela. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar afectado? Uno, esta parte, ¿cuál es? La válvula, ¿La válvula qué? válvula mitral. Correcto. Uno, que haya afectación de la válvula mitral, ya sea por estenosis o insuficiencia. ¿Qué otra cosa? Si la válvula mitral estuviera bien, si el problema no fuera la válvula mitral, entonces, ¿qué otra cosa podría hacer que crezca la aurícula izquierda? Ayuda. ¿Coágulo? Un coágulo, correcto. Un coágulo dentro de la aurícula izquierda y otra que sea algo sólido, pero no sea un coágulo. ¿Tumor? Exacto. La aurícula izquierda. ¿Cómo se llama el tumor de las aurículas? Mixoma. Ay, ¿qué iba a decir eso? Entonces, sí, esta es la otra posibilidad, la otra alternativa. En este caso, este paciente todavía no tiene signos de hipertensión venocapilar pulmonar, pero sí tiene signos de crecimiento auricular izquierdo, la orejuela. Hay otros signos de crecimiento auricular izquierdo. Cuando la aurícula izquierda crece, fíjense aquí, está el perfil de la aurícula derecha. Aquí hay un tono de color y aquí se ve más blanco. ¿Distingues la diferencia? Sí, Sí, Roberto, ¿distingues la diferencia? sí. Aquí hay tres tonos, blanco, gris y negro. Porque aquí este blanco tiene una curva. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda ya sabemos que queda aquí atrás y como está más densa y está atrás, se aplica el signo de la silueta. Entonces tenemos una blanquitud por mayor densidad, que es la aurícula izquierda con sangre, que está aquí atrás. Entonces el doble contorno es un signo de crecimiento auricular izquierdo. Luego hay otro detalle. Vamos a ver esta imagen. Vean la tráquea, vean el bronquio derecho y luego vean el bronquio izquierdo. Si la aurícula izquierda está aquí atrás, la aurícula izquierda cuando crece comprime y desplaza el bronquio izquierdo hacia arriba y eso produce tos o irritación del bronquio y puede producir tos. Y el otro que puede producir es disfagia porque por atrás de la aurícula izquierda está pasando el esófago. Entonces, cuando la aurícula izquierda crece mucho, también puede producir disfagia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver quién aparece aquí. Yuki, sigues tú, Yuki. Vamos, te voy a mostrar la siguiente imagen. Esta. Obsérvala con detenimiento. Haz rápidamente y mentalmente tu RIP, rotación, inspiración, penetración, posición. Y rápidamente tu 3PM que representa pared, partes blandas, huesos, pleuras, parénquima pulmonar y mediastino. ¿Qué le ves, Yuki? ¿Le ves o no le ves, Yuki? ¿Le ves algo o no le ves algo? Si no le ves, no hay problema. Dime y yo te ayudo. Yuki. Siento que se ve diferente el botón aórtico. Correcto, muy bien. La normalidad está precisamente en el botón aórtico.
¿Qué tiene de diferente? Pues está más chiquito, no sé. No, no es el caso. A ver, checa la tráquea. ¿Qué te parece la tráquea? ¿Ves la tráquea en el derrame pericárdico? Acá arriba, ¿lo ves? Sí. Está en el centro. Ujú. En el segundo caso no se ve. En el tercer caso, aquí está la tráquea. En el cuarto caso casi no se ve. En nuestra placa control no se ve. Y aquí sí se ve. ¿Qué tiene la tráquea? Está desplazada ¿Hacia qué lado? hacia el izquierdo. Ok. ¿Y eso es normal? No, ¿Hacia dónde suele estar? hacia la derecha. ¿Por qué? Por la aorta. Ajá. Exacto. Entonces, fíjate, la tráquea está desplazada a la izquierda. ¿Y esto qué es? Aorta. ¿Qué pasó aquí? Pues tiene la aorta del lado derecho. Esa es una anomalía que se conoce como arco aórtico a la derecha. Es una anomalía en el desarrollo. ¿Por qué? Bueno, con frecuencia este es un hallazgo irrelevante y no representa ningún problema. Pero suele asociarse a otras anomalías congénitas que podrían ser cortocircuitos, alteraciones en el trayecto de la aorta, etc. Entonces, un paciente que tenga arco aórtico a la derecha amerita interconsulta a cardio. ¿De acuerdo? ¿Qué más puede pasar? Pues que como el arco aórtico nace para acá, los vasos brachiocefálicos también van a estar invertidos. Y entonces alguno de estos vasos brachiocefálicos puede estar rodeando y comprimiendo alguna estructura como la tráquea o el esófago, produciendo lo que se llaman anillos vasculares. Entonces, ojo, arco aórtico a la derecha amerita una angiotomografía, ecocardiograma o angioresonancia y de ahí determinar si es un evento aislado o está asociado a algún otro tipo de patología. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Alejandra, te toca la que sigue. Ok. A ver, Alejandra, revisa bien esta imagen y dime qué te llama la atención. A ver. O sea, ¿son las dos? ¿O ¿Perdón? es la última? Esta. Ah, Es que dice, perdón. Te toca esta. ok. ¿Cómo ves el corazón? ¿Normal o anormal? En la parte del tronco pulmonar se ve diferente. ¿Qué más? ¿El tamaño del corazón te parece normal o anormal, Alejandra? Vamos a ver. ¿Ustedes qué piensan? Anormal. Anormal, está grande, ¿no? Sí. Entonces, la siguiente pregunta sería ¿qué tan grande? Entonces le hacemos el índice cardiotorácico y evidentemente saldría que es anormal. Bien. Pero aparentemente no hay crecimiento de ninguna cavidad. Si acaso, tal vez sería el ventrículo izquierdo el que esté produciendo este aumento del diámetro cardiotorácico. ¿De acuerdo, Alejandra? Ok. Bien. Ahora fíjate bien, te voy a presentar el contexto de este paciente.
es una paciente o un paciente que llega a urgencias con disnea, con pobre saturación de oxígeno y sensación inminente de muerte. ¿En qué piensas? Pues cuando dicen esos síntomas, diría un posible infarto al miocardio, pero Ok, le haces un electro y en el electro la única anormalidad consiste en un S1Q3, o sea, S1 alta y un Q3 que es una alteración en el segmento Q. No hay datos de infarto, entonces, ¿en qué piensas? Y no es cierto, ¿eh? El S1Q3, de acuerdo, perdón, es el derrame pericárdico. No, tu electro sale negativo. ¿En qué piensas? ¿Ayuda? Somebody help us. Tromboembolia pulmonar. Claro, tromboembolia pulmonar. Acuérdense, placa normal o casi normal con un paciente con disnea e hipoxia, tromboembolia pulmonar. Siempre piensen en ello y hasta que no la escapen, no dejen ir al paciente. ¿De acuerdo, Alejandra? de acuerdo. Bien. Ahora vamos a ver quién se me atraviesa. Sigue Diana, Diana Mesa. Hola, Diana. Ahí te va la siguiente imagen. Caray. Diana, ¿qué te parece esta imagen? Me parece que pues el corazón está aumentado de tamaño. Ok, cardiomiopatia de grado. Mm, eh, 1, 2. Grado 1, 2, 3 o 4. Es una valoración subjetiva y no tengas miedo de equivocarte. Pues como 2. Ok, sin el cómo. Traten de no utilizar términos ambiguos. Digan 1 o 2. Si se equivocan, ni modo. Pero no le digan como que parece, pero como que no está muy seguro, pero podría ser que no. Quiten Se trabó, ¿verdad? Creo que sí. Ya. Ups. Pues saluden a YouTube, ¿no? A lo mejor se sale y se vuelve a meter. Sí, ya salió que se salió. ¿O no? A mí todavía me aparece ahí, pero ahorita se conecta. Ahí está. ¿Ya me ven? ¿Ya estoy con ustedes otra vez? Ok. Sí. Diana, Sí. Diana, ¿dónde andas? Aquí. Ya no sé qué hacer. Diana, oye. Diana, ¿le ves signos de hipertensión venocapilar pulmonar? Ujú. No, no tiene, están normales. Pregunta, esta mujer, es una paciente femenino, ¿te das cuenta? Ujú. Bien, ahora fíjate bien, ¿se acuerdan? En el RIP, en la parte de la evaluación técnica de mi placa, ¿cuáles son los parámetros que tengo que observar? ¿Qué es importante evaluar en mi placa técnicamente? Es rotación, inspiración. No le robo la palabra a Diana. Quiere hablar, se muere por hablar. Perdón.
Solo cuando diga ayuda. Más bien, más sencilla la pregunta de Ana. ¿Cómo se toma una placa de tórax? Pues, bueno, es el paciente de espaldas, pero es postero anterior. Póstero anterior, ¿y qué otro detalle técnico importante? Y debe de ser en inspiración. Ok, otro detalle importante. Mm, La distancia del tubo a la placa. ¿Cuánto debe ser? Creo que 1.8 metros. Sí, exacto. Muy bien. Y se pone el paciente de espaldas, ¿no? Se toma en póstero anterior. ¿Qué pasa si lo toman en anteroposterior en lugar de póstero anterior? Pues nos van a estorbar otras estructuras. No, la sobreposición va a ser la misma. La alteración va a ser a nivel del tamaño de las cosas que mida. Entonces el corazón va a salir más grande. En cada radiografía ustedes tienen que buscar su marcador derecha e izquierda. Busca el marcador derecha e izquierda o que te diga si es posterior anterior o antero posterior esta placa. Búscalo. ¿Ya lo vieron? ¿Alguien se dio cuenta cuál es el problema de esta placa? Sí, la placa está al revés. ¿Cómo se tomó en...? Bueno, como dijo ahorita lo de anteroposterior, creo que está al revés. ¿Qué está al revés? Pues la placa. O sea, porque ahí dice... se supone que dice PA, pero están al revés las letras, ¿no? ¿Y el otro letrero qué dice? No alcanzo a leer. Creo que dice... caray. ¿Quién sabe qué dice? Yo tampoco entiendo. No. Entonces, algo está al revés, ¿no? Ajá. ¿Qué puede ser, Diana? ¿Qué puede ser que esté al revés? Situs inverso. Que la placa esté al revés o que el corazón esté al revés. Si te digo que esta paciente tiene esterilidad, ¿qué diagnóstico haces? ¿Ayuda? ¿Ayuda? A ver, habladores. A ver. Ah, ¿verdad? Tiene esterilidad. Y tiene más hermanas y son estériles todas. Y siempre anda mormada y estornudando, y con mucosidad. Y le toman una placa y tiene sinusitis. ¿Fibrosis quística? No, esa no se asocia a dextrocardia. Se llama síndrome de una ciudad de Colombia. ¿El síndrome de Cartagena? Sí, correcto, el síndrome de Cartagena. Entonces, ojo con la dextrocardia. Pero acuérdense que cuando vean esta imagen, lo que tienen que confirmar con el técnico es si no se equivocó, que repita la placa confirmando que está el marcador en el lado derecho, porque el 90% de las veces que vean es porque el técnico se equivocó. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate, Diana, ¿ves mi flecha? ¿Ves mi cursor? Sí. ¿Ves la tráquea? Sí. Ahora, ven aquí una pequeña línea delgadita curva que se ensancha aquí. Véanlo todos. ¿Lo distinguen? ¿Sí lo distinguen o no lo distinguen? Sí. Sí. Esta es una línea de la pleura. Esta es una línea accesoria pleural. Es una variante anatómica y se conoce como lóbulo accesorio de la ácigos. ¿Por qué? Porque el pulmón cuando empieza a crecer en el embrión, a veces la vena ácigos que está aquí, que viene de aquí atrás y da la vuelta a hacer un callado aquí, queda atrapada dentro del crecimiento del pulmón y queda atrapada entre este pedazo del pulmón y ese es un repliegue pleural.
Así como normalmente vemos la cisura, esa es una variante anatómica que se llama lóbulo accesorio de la ácidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Catherine, gracias, Diana. Catherine, ahí te va la que sigue. Oh, mira qué imagen tan interesante. Venga, Catherine, vamos echándole vapor. Pues yo miro que está con cardiomegalia y se mira como si la aorta estuviera dilatada. Correcto, muy bien. Cardiomegalia a expensas de... ¿Un aneurisma? No. Fíjate bien, cuando digo cardiomegalia tengo que definir si es una cardiomegalia global, como el corvo ovis que tenemos acá arriba, o es una cardiomegalia a expensas de aurícula derecha, o ventrículo izquierdo, o whatever. ¿Y qué cavidad del corazón crees que esté crecida en esta cardiomegalia? ¿El ventrículo izquierdo también? Correcto. ¿Qué tipo de crecimiento tiene? ¿Concéntrico o dilatación? ¿Dilatación? Acuérdate que dijimos que dilatación implica que el ángulo cardiofrénico se haga así, hacia afuera. Ah, ok. Si te fijas, aquí tenemos el corazón, viene y da la vuelta así. ¿Te fijas? Sí. Entonces, mira, da la vuelta. Lo que sí es cierto es que aquí hay grasa. ¿Se acuerdan que les dije que hay grasa pericárdica? Pero en realidad el perfil ventricular solo llega hasta aquí. Entonces, ¿qué tipo de crecimiento ventricular tiene? Concéntrico. Hipertrofia concéntrica, muy bien. ¿Qué traduce qué? ¿Qué traduce la hipertrofia concéntrica? No ¿Ayuda? estoy segura. ¿Hipertensión arterial sistémica? No. Esa es una consecuencia. Pero, ¿qué traduce el hecho de que el ventrículo esté cachetón? ¿Aumento de presión? Eso, aumento de la resistencia ventricular. Engrosamiento de la pared muscular por aumento de la resistencia, correcto. Ahora sí, Catherine. Entonces, me dijiste que ves esto, que corresponde a la aorta. Muy bien. ¿Esto qué puede ser? ¿Qué dijiste que puede ser? ¿Un aneurisma? ¿De? ¿De la aorta? ¿De qué parte de la aorta? Ah. ¿Descendente? Eso. O sea, no se queden con que un aneurisma. ¿De qué? De aorta. ¿De qué va a tener? Ascender. No, díganlo de una vez. O sea, su cerebro ya tiene que echar a andar todo el proceso. Entonces acuérdense que hay una porción ascendente de la aorta, un botón aórtico y una aorta descendente. Entonces sí, ¿qué le harías a este paciente? ¿Qué estudio le pedirías? ¿Una ecocardiografía? Tal vez, pero sería mucho más concluyente una angiotomografía o una angioresonancia, cualquiera de las dos. ¿Cuál preferirías, angiotac o angioreso? ¿Cuál crees que sea mejor en este caso? Mejor para el paciente y mejor para todos. ¿Un ATAC? ¿Por qué? Pues yo lo pienso como para ver por los niveles. ¿Qué más? También la reso trabaja con niveles. Sí es el ataque, pero ¿por qué? Porque es más fácil hacer un ataque que una resonancia. Porque hay más tipos de tomografía que de resonancia. Tal vez sea más barato hacer angiotac que la angioresonancia. Entonces, también la angioresonancia sería muy útil. Muy bien. Gracias, Catherine. El siguiente caso le corresponde a este. Le toca a, déjenme ver quién aparece aquí. El siguiente caso, a América. América, a ti no te he preguntado. Venga esta imagen. Pues se observa cardiomegalia, expensas del ventrículo.
¿De qué ventrículo? Izquierdo. Eso dilo, no te quedes en ventrículo. De ventrículo izquierdo. ¿Qué tipo de cardiomegalia? ¿Y por qué tipo de crecimiento? Porque ya sabemos ver eso. Concéntrico. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a revisar el resto de la imagen. ¿Qué otra cosa te llama la atención de esa imagen? ¿Hay algo ahí que te tiene que llamar la atención? No sé si sea medio de contraste y se ve como una opacidad central y lineal. ¿Es medio de contraste? ¿En dónde? ¿Ayuda? ¿Es el esófago? Sí, correcto. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien, exacto, es en el esófago, muy bien. Se les da medio de contraste en el esófago a algunos pacientes para ver si hay algún tipo de compromiso en el diámetro o calibre del mismo. Vean que no es el caso. Checa la vascularidad pulmonar de ese paciente en comparación con las demás placas que tenemos a la vista. Me parece que hay disminución de la vascularidad. Muy bien, correcto. Fíjate la pregunta que te voy a hacer. Si esa imagen del perfil ventricular izquierdo nos sugiere hipertrofia concéntrica, ¿qué esperaríamos? ¿Cómo esperaríamos encontrar la aorta? ¿Dilatada? Y no lo está. Entonces, eso es extraño, ¿no? Porque si tuviera una hipertrofia concéntrica, el ventrículo estaría ya por una estenosis valvular aórtica o una hipertensión arterial sistémica y la aorta ni siquiera la vemos. Realmente ni siquiera se ve. ¿Ves la aorta, América? No. No, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy raro. Hay algo que no checa. Fíjense que, vean aquí mi mano. Vamos a pensar que aquí abajo es el ventrículo derecho y aquí arriba está el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, entonces, cuando crece, pues aumenta el perfil ventricular izquierdo. ¿Qué pasa cuando el ventrículo derecho crece? Pueden pasar dos cosas. Uno, si el ventrículo derecho crece, levanta la punta del corazón, haciendo la imagen de zapato en sueco, que es característica de una anomalía congénita. Y la otra cosa que puede pasar es que el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho cuando crece, rota el eje del corazón, simulando hipertrofia ventricular izquierda, pero en realidad es el ventrículo derecho el que está grande. ¿Qué es lo que está pasando en esta imagen? Entonces, no checa que sea ventrículo izquierdo porque la aorta no tiene fenómenos agregados, pero sí checa con que no hay vascularidad pulmonar, está disminuida, el tronco de la pulmonar está muy chiquito, entonces eso me debe hacer pensar que algo raro está pasando aquí y que esto sea el ventrículo derecho. De hecho, la punta de este ventrículo está levantada. Esta es la imagen que se conoce como corazón en zapato de sueco. ¿Alguien sabe qué enfermedad produce esta morfología? Corazón en zapato de sueco. ¿Falot? Sí, tetralogía de Fallot, correcto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una tetralogía de Fallot, que rara vez van a ver, a menos de que hagan cardio o cardiopediatría, pero sí puede que se topen con una morfología como esta y estén atentos al engaño que nos hace el ventrículo derecho como si fuera ventrículo izquierdo, pero no checa con lo demás. Entonces, siempre tenemos que ver que exista congruencia entre nuestro hallazgo y el resto de signos. ¿De acuerdo, América? Sí. Bien. Esta imagen que ven aquí ahora, fíjense bien, o tú, no, déjenme buscar a alguien más, a ver quién más aparece aquí. Somos 11 y yo no veo a los 11. Okay. ¿Cuáles son? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá, el 11 soy yo. Ay, qué buen chiste. Ok, me voy a preguntar a mí mismo. Muy bien, entonces, fíjense bien. Génesis, checa esta imagen. Y dime qué le ves. Ok, pues primero veo el botón aórtico aumentado Sí. ¿Qué más? y
Parece que la aorta ascendente también está aumentada de tamaño. ¿Qué más? Em, el tronco pulmonar también. No, está bien. Ah, Y aquí, ok, se ve dilatación del ventrículo izquierdo. correcto, muy bien. Fíjense bien esta imagen. Acuérdense que somos el país campeón mundial de los gorditos. Y eso me incluye. Entonces, los gorditos generalmente vamos a tener hipertensión arterial sistémica y eso me incluye. Y es posible que tengan diabetes, o sea, síndrome metabólico, y eso me incluye. Cosas que no me siento precisamente orgulloso y que me tienen encerrado aquí desde hace 2 meses y medio por el miedo a que me dé el COVID porque soy de alto riesgo para que me muera. Bien, entonces la inmensa mayoría de la población mexicana somos gordos y metabólicos. Y entonces vamos a tener hipertensión. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay hipertensión? Pues la aorta va a estar dilatada, va a estar densa, puede tener ateromas en el callado y va a haber crecimiento ventricular izquierdo. Esta morfología yo la denomino de cardiopatía aterosclerosa o hipertensiva. ¿Por qué le digo aterosclerosa y no digo hipertensiva? Porque no me consta que el paciente sea hipertenso a menos de que me den el dato clínico o le tomen la presión al paciente. Entonces, a lo mejor este paciente no tiene hipertensión arterial, pero sí tiene cardioangioesclerosis, que implica aorta dura, dilatada, tortuosa, con ventrículo izquierdo redondo, cachetón o con leve hipertrofia. Y esto lo tengo que correlacionar con el electrocardiograma y con el ecocardiograma y con todas las demás modalidades de imagen, ¿de acuerdo? Bien, siguiente imagen. Josué, ¿qué le ves? Hola. Es un marcapasos. ¿Luego? Y bueno, eso es lo primero que vi, ¿no? Pero aparte, pues tiene una cardiomegalía enorme. ¿Qué me tienes que decir cuando me dices que es un marcapaso? ¿Cuántos tipos hay? Pues hay temporal y fijo. Bueno, pero en cuanto a electrodos, Ese es uno de 2 electrodos, si no me equivoco. ¿cómo se llama? Unipolar, Es bipolar. y tricameral. Entonces me tienes que decir, es un marcapaso bipolar. Ajá, es un marcapasos bipolar. Y ¿De acuerdo? sí. Y también hay una cardiomegalia. Es un marcapaso bipolar. ¿Y qué más tiene? Sí. Sí, se me escucha bien porque creo que se me está como trabando un poco. Creo que es mi internet. Sí, a mí también mi conexión está un poco inestable y se ve así como fluctuante. ¿Tiene una cardiomegalia o tiene cardiomegalia? Tiene cardiomegalia. Y ¿Grado? no escuché bien lo que dijo. ¿Cardiomegalia grado? Yo diría grado 4. O sea, Muy grande. o sea, global, Global, sí. masiva, de vaca. ¿Me oyes? Sí. Entonces, ¿qué diagnóstico haces? Le digo los diagnósticos. Podría ser. Dime el diagnóstico, porque ya sabemos la diferencial de vaca. Ahora, ¿a cuál de vaca corresponde? ¿A cuál de las letras corresponde esto? Si estoy viendo que tiene un marcapaso y tiene una cardiomegalia masiva o global. ¿Ayuda? ¿Podría ser una cardiomiopatía? Sí, claro, es una cardiomiopatía isquémica. Desde luego, muy bien. Vamos a la que sigue, Cintia, la última. Sí. Chécala. Ay, ¿qué es esto? Ups. Bueno, lo primero que veo es como que no se ve muy bien la silueta cardíaca al lado izquierdo. Es un corazón grande. ¿Qué? Se ve muy opaco o grande el hilio de lado derecho. No sé, ¿cuál es el derecho para ti? Sí, el derecho.
A ver, vamos a desmenuzarlo. Checa por numeritos. Ok, Número 1, ¿cuál es? ¿A qué corresponde el número 1? vena cava superior. El número 2, Aurícula derecha. perdón, no te oí. El número 2, Aurícula derecha. ¿y cómo la ves? Grande. Muy bien. Número 3, Vena cava inferior. no. Ah, sí, claro, perdón. Sí, tienes razón. Ven Ay, acá. Número 4, el botón aórtico. ¿lo ves? No. ¿Normal, aumentado o disminuido? Creo que disminuido Sí, pequeño, muy pequeño. y el tronco pulmonar está muy grande. Exactamente, correcto, muy bien. ¿Y el número que sigue? La aurícula, ¿No se ve? ¿Y el número que sigue? el ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, ahora ve esto. Ajá. ¿Qué es esto? El ilio derecho. Pero en particular, ¿qué La arteria tenemos? arteria interlobular. Interlobar. Interlobar. Sí, miren aquí la arteria interlobar derecha, ¿la ven? ¿La ves, Cintia? Sí, está pequeña. ¿Cómo está? Esa está grande. Está gorda, muy Ujú. gorda. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene mi paciente? Hipertensión arterial pulmonar. Exactamente. Exacto. Que lo que estás viendo, lo que están viendo es una hipertensión arterial casi con letreritos de tan grande y tan evidente que está, de manera que es de esto que ven para abajo. ¿Me explico? Ujú. Muy bien, chicos, entonces ya acabamos con estas dos imágenes. Vamos a terminar en una media hora más, porque son las 9:16. Despierten, háganse cachetadas, abran los ojos. Vamos a revisar estas mismas patologías, pero se las voy a explicar yo. Aquí tenemos, ¿qué estudio es? Bueno, aquí digan todos, participen todos. ¿Qué estudio es este? Un Ecocardiograma. ecocardiograma. Programa, muy bien. Si vieron el video de ayer, que sé que se lo hicieron, estamos viendo desde la punta del corazón un eje largo en el que tenemos aquí las 4 cavidades cardíacas. Y entonces, esto blanco, el ortogénico, es la pared ventricular y lo anecoico o hipoecoico es la sangre circulando por los ventrículos. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, que está más grande, aurícula derecha, aurícula izquierda, y aquí vemos la movilidad de las válvulas auriculoventriculares. El evento aquí se trata de toda esta imagen oscura o hipoecoica que lo rodea, que es que todo esto anecoico, que corresponde a esta imagen. ¿Líquido? Sí, entonces lo que tenemos aquí es un gran Derrame. derrame pericárdico. Fíjense qué fácil es hacer el diagnóstico con ultrasonido. Ahora, resonancia magnética. En la resonancia vamos a ver los planos igual que en la tomografía. Y como ya aprendimos los planos de ayer, díganme a qué nivel está hecho este plano, este corte. ¿A nivel de los ventrículos? Sí, de hecho son las 4 cavidades las que vemos. Fíjense, aurícula derecha, ventrículo derecho, siempre pegado al esternón. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, vean el grosor de la pared ventricular. ¿Sí? ¿Ven la comparación que hay entre el derecho y el izquierdo? Derecho e izquierdo. ¿Ven cómo el izquierdo está como que bien poderoso? Aquí está la válvula mitral. Aquí está llegando la sangre a la aurícula izquierda de las venas pulmonares. Entonces llega la sangre que hace estas imágenes oscuras por el flujo de las venas pulmonares, pasa por la válvula anterior y la válvula posterior y está llegando el flujo al ventrículo izquierdo, ¿correcto? Ahora fíjense en esta imagen hiperintensa que rodea todo el corazón, que es, si es una secuencia T2, pues líquido. Acuérdense que en resonancia el líquido brilla. Vean el canal medular, si brilla es T2. Y vean que tiene un derrame pleural izquierdo y un derrame pleural derecho. ¿Sí me explico? Entonces, el diagnóstico, tenemos aquí un derrame pericárdico, pero el diagnóstico lo hacemos muy fácilmente con ultrasonido. Bien. Luego, siguiente imagen, la enfermedad de Epstein, ¿se acuerdan? Vean ahora este ecocardiograma
en donde vemos el ventrículo derecho, que es el que está pegado al esternón. Vean qué aurícula derecha tan grandota. Está enorme, es una aurícula derecha enorme. Ahora, ¿quién sabe cómo se llama esto que se pinta de colores? Es... ¿no se pinta así cuando hay como un flujo anómalo de la sangre? Sí, pero ¿cómo se llama la modalidad cuando utilizas el color? Ah, ¿no es Doppler? Doppler, correcto. ¿Por qué se llama Doppler? Pues porque lo descubrió Christian Doppler. ¿Qué fenómeno es? O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué se pinta de colores? O más bien, ¿a qué corresponden los colores en el Doppler? América Sur. ¿Cómo? ¿Alejandra? No sé. Corresponden a la dirección del flujo. No se trata de que rojo es arterial y azul es venoso. Olviden eso. Es la dirección del flujo. Si se pone de color rojo, quiere decir que se acerca al transductor. Si se pone azul, se aleja del transductor. Entonces, si mi transductor está aquí arriba, cuando se pinta de rojo es que la sangre se acerca al transductor, o sea que se está vaciando la aurícula izquierda. Pero si mi transductor está aquí arriba y se pinta de azul, como en este caso, quiere decir que la sangre se está alejando del transductor. Entonces, ¿qué tiene mi paciente? ¿Qué tiene esta válvula? ¿Insuficiente? Insuficiencia. Exacto, insuficiencia. Entonces, aparte de que la válvula está mal implantada porque está muy abajo y que está produciendo esta aurícula izquierda, esta aurícula derecha tan grande, tiene insuficiencia valvular de tipo tricuspide. ¿Comprende? Bien. Entonces, ahora vamos a ver esta misma imagen. Vamos a verla en resonancia magnética. Entonces, en esta secuencia vamos a ver primero que identificamos. ¿Qué es esto? El canal medular. Aquí está la vértebra. Acuérdense que el hueso es hipo-hipo. O sea, el hueso es hipointenso entre 1 y hipointenso entre 2. Este es el canal medular y este negro es la médula. Esto blanco es el líquido que baña la médula. ¿Qué es esto que está al lado izquierdo de la vértebra? ¿La aorta? ¿La aorta ascendente? La aorta ascendente. Torácica. Entonces, ¿qué es esto? Pues el corazón. ¿Y qué tiene este corazón? Pues que está del tamaño del mundo. O sea, está del tamaño de un güey. Bueno, un güey, no un güey. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué cavidades están grandes? ¿Las izquierdas o las derechas? Las derechas. Las derechas. Esta es la aurícula derecha. Vean qué aurícula derecha tan inmensa. Esta es una enfermedad de Epstein. No es necesariamente el mismo paciente. Son imágenes que dependen de diferentes lugares para hacer una correlación con las diferentes modalidades de imagen. Entonces, esta es una enfermedad de Epstein. O sea, no es una cardiomiopatía porque serían los ventrículos que estuvieran dilatados. Es una aurícula derecha del tamaño del mundo. Enfermedad de Epstein. Y dentro de las causas de crecimiento auricular izquierda, ya mencionamos, está la insuficiencia tricuspidia como esta, las comunicaciones interauriculares y todas las enfermedades de las que ya hemos hablado, ¿de acuerdo? Siguiente caso, edema agudo pulmonar. Le hago un ecocardiograma y fíjense en esta imagen del ecocardiograma. Hay algo que se pinta de color y eso que se pinta de color es la pared ventricular izquierda y estamos viendo el grado de contractilidad del ventrículo. Y como esto lo hace una computadora, la computadora puede medir en la superficie el área del ventrículo en sístole y el área en diástole. Entonces, si yo calculo la diferencia entre el área del sístole y de la diástole, ¿qué estoy calculando? O sea, estoy midiendo el ventrículo izquierdo en su máxima dilatación. Y luego estoy midiendo el ventrículo en su máxima contracción. ¿Qué estoy midiendo? ¿La fracción de eyección? Sí, la fracción de eyección.
El gasto cardíaco, exactamente. Entonces, con el eco, aprieto un botoncito, seleccionando una ventana en la que pueda ver el ventrículo, y solito me va a dar la fracción de eyección ventricular. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense en esta otra imagen. Este corte es un poquito más difícil porque es un corte oblicuo, pero yo les digo, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo. ¿Cómo están? Pues muy grandotes, muy dilatados. Ahora vean el ventrículo izquierdo y vean el grado de contractilidad ventricular. Es muy pobre. ¿Se fijan? Casi no se contrae porque tiene una fracción de eyección muy baja. Entonces, ¿qué tiene? Seguramente una cardiomiopatía. La flecha amarilla está señalando una zona en donde la pared ventricular está más delgada, porque tuvo un infarto ese paciente y esa zona se necrosa. Y entonces esa zona de necrosis se adelgaza el músculo, y aparte de que se adelgaza, se pone delgadito el papiráceo, se puede dilatar y producirse un aneurisma ventricular. ¿Ok? Siguiente imagen. Este fue el tercer mogul. Entonces hago mi ecocardiograma. Y entonces vamos a ver aquí esta imagen en donde este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha, esta es la válvula aórtica, aquí está el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda. ¿Qué ven? ¿Soma? Una imagen ecogénica, circular, grande, que fluctúa dentro de la luz de la aurícula izquierda. Y ahora fíjense, esta es una imagen, diferentes cortes. Aquí está el corte axial de todos los ventrículos de las 4 cámaras. Y vean la bola, cómo fluctúa en la válvula y cómo se mete al ventrículo y se regresa. Se mete y se regresa. Y ahora véanlo aquí en este corte oblicuo. Vean cómo esta bola se mete y regresa, se mete y regresa. De nueva cuenta, en este otro corte, aquí está la aorta ascendente y aquí está la bola. Entonces, ¿qué tiene? Una bola en la aurícula, o sea, un mixoma. La única otra cosa que podría hacer sería un trombo o una bola de hongos. Y se toma. Pero esto es un mixoma, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente caso corresponde a arco aórtico a la derecha. Entonces, aquí fíjense en esta imagen, es un signo muy peculiar que tenemos aquí el botón aórtico, luego aquí una muesca y luego un chipote y luego el tronco de la pulmonar y luego el ventrículo izquierdo. Aquí sale sobrando este chipote. No es la orejuela porque la orejuela queda aquí. Entonces aquí hay un chipote, o tiene una masa en el mediastino o tiene algo más. Esto podría ser una alteración en la aorta. Y entonces le hacemos una angioresonancia. Y vean en este corte oblicuo, el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la aorta ascendente dilatada y aquí una zona de estrechez que se conoce como ¿qué? ¿Quién sabe qué enfermedad es? ¿Cuartación de la aorta? ¿Cómo? ¿Cuartación de la aorta? Es una coartación aórtica, correcto. Entonces, la coartación aórtica nos da ese signo radiológico que se conoce como el signo del 3, ¿sí? O 3 invertido, pero en realidad pues puede o no verse. Pero el chiste de estos casos es que va a estar dilatada la aorta ascendente, va a tener crecimiento ventricular izquierdo y son pacientes que tienen aumento de la presión de aquí para arriba, o sea, en los brazos son hipertensos y son muy desarrollados, pero de la estenosis para abajo son hipotensos, entonces el resto del cuerpo lo tienen muy poco desarrollado. Coartación aórtica. Entonces, aquí lo que interesa pues es que tengamos en mente las anomalías de aorta, que incluye coartación aórtica, arco aórtico a la derecha, aneurismas de aorta, etcétera. Muy bien. Seguimos, lo estoy explotando, yo lo sé, ya me alargué mucho, pero son 9:29, despierten. Es que no podemos dejar truncado porque si no, no alcanzamos a terminar el tema de hoy. Ahora fíjense bien, tenemos una aorta muy dilatada, calcificada, con ateromas. Esta es un aneurisma de aorta, aparentemente, pero si hacemos este electro y estamos aquí en el ventrículo, fíjense cómo
tenemos aquí la válvula aórtica y tenemos aquí esta dilatación de la aorta ascendente. Vean en este corte cómo está la hipertrofia ventricular izquierda tan severa. Vean que la válvula tiene esta señal hipointensa porque está calcificada y entonces corresponde a una estenosis valvular aórtica. Vean cómo se produce este jet o turbulencia cuando el ventrículo izquierdo se contrae y miren, y pasa el flujo por aquí. Y entonces este jet produce dilatación de la aorta ascendente. Esta es una valvulopatía aórtica. Pero es algo parecido a lo que pasaría en una cardiopatía hipertensiva y cuando existen aneurismas ventriculares. Luego tenemos el falot. El falot se caracteriza por tener una aorta cabalgante. Entonces, fíjense en este caso cómo tenemos un ventrículo y el otro ventrículo y los dos drenan a esta estructura que es la aorta. Es la enfermedad de falot. Mejor demostrado en esta proyección oblicua en una angioresonancia, en donde vemos cómo la aorta se encuentra cabalgando en parte del ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. Es la tetralogía de Fallot. Hay varios tipos de Fallot, hay lo que llaman Fallot rosado, hay pentalogía de Fallot, etc. Luego tenemos aquí esta imagen. Fíjense en el perfil ventricular izquierdo, cómo está redondo y cachetón. Y entonces, si hacemos el ecocardiograma, pues llama la atención el tamaño de la luz del corazón con esta exagerada hipertrofia ventricular izquierda. De nueva cuenta, en esta proyección oblicua, vean el grosor ventricular izquierdo, vean cómo se vacía hacia la aorta ascendente y tenemos aquí aparentemente una comunicación interauricular, interventricular, no estoy tan seguro. Luego tenemos este corazonzote grandote. En el ecocardiograma pues vamos a ver las cavidades grandes y dilatadas, vamos a ver la pobre contractilidad ventricular y fíjense en esta resonancia magnética la dilatación global de todas las cavidades con pared ventricular muy delgada por isquemia crónica y una muy pobre contractilidad ventricular, como sucede en las cardiomiopatías dilatadas o cardiomiopatías isquémicas. Finalmente tenemos esto que fue la hipertensión arterial pulmonar. Hay un detalle interesante en este ecocardiograma. Fíjense cómo en las cavidades derechas de pronto aparecen estas imágenes blancas hiperecoicas, que es porque se le inyecta un medio de contraste sonográfico, que son microburbujas. Se inyectan microburbujas o una solución en la vena y vemos cómo se pintan las cavidades derechas. Esto se usa para diagnosticar las comunicaciones interventriculares o interauriculares. Si vemos que estas burbujas pasan a las cavidades izquierdas, confirmamos el diagnóstico. Pero el punto aquí es que tenemos un crecimiento ventricular derecho. Vean que el tamaño del ventrículo derecho es mayor inclusive que el del ventrículo izquierdo, un pequeño derrame pericárdico y crecimiento de cavidades derechas, que es lo que vamos a ver en la hipertensión arterial pulmonar. Si lo extrapolamos al estudio de resonancia magnética, vean aquí el ventrículo derecho que está muy grande, está hipertrófico y la cavidad, la aurícula derecha también crecida. Son signos de hipertensión arterial pulmonar. Así pues, terminamos con la revisión o exploración de los 12 casos más relevantes en cardio.